¿Fracasó Jesucristo? Sí, y muchas veces. ¿Fue un fracasado? No, porque sabía cuáles eran sus metas, cuál era el rumbo de su vida, y no tuvo reparo en entregarse hasta el final. Se convierte en modelo de profeta, de antes, de ahora y de siempre. Recibe, ya sabes, un gran abrazo de paz. Saludos. ¿Fracasó Jesucristo? ¿Fracasó su mensaje? ¿Fracasó su obra? ¿Fracasó su vida? La verdad, en cierto modo, sí. Si comparamos a Jesucristo con otros grandes fundadores de religiones, aunque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, es una opción por una persona que es Jesucristo. Si lo comparamos su vida y su muerte, por ejemplo, con Mahoma murió ya a los 62 años, había reconquistado la Meca y tenía ya un ejército dispuesto a anunciar el Islam por todo el mundo, como así ocurrió. Si lo comparamos, por ejemplo, con Buda murió a los 80 años y murió ya rodeado de sus discípulos y con el tema de la iluminación prácticamente ya formado. Jesucristo muere en la cruz, muere solo, muere despreciado, muere abandonado incluso de su gente, de sus amigos, vendido, traicionado, en soledad. Y con 30 y pocos años, en la flor de la vida, y la muerte peor que se puede vivir en aquel momento. Un fracaso, si lo comparamos, como digo, con otros fundadores de religiones. Para entender un poco el mensaje de Jesucristo como fracaso, la palabra de Dios nos ilumina con más fracaso. Y también con personas, sobre todo un profeta Ezequiel, que aparecía en esta lectura primera. Nos encontramos el fracaso de Ezequiel, el fracaso de San Pablo y sobre todo el fracaso de Jesucristo. En cuanto a Ezequiel fue, un profeta, una persona, por un lado, tiene fama de que averigua el futuro y por eso en alguna ocasión en la Biblia le dicen vidente, porque más o menos intuye lo que es el futuro. Pero el profeta es una persona que se encuentra empapada de Dios, que se encuentra envuelta por el amor de Dios, que se siente portavoz de Dios, que se siente mensajero de Dios y se siente llamado a anunciar una palabra que no es suya, sino de aquel que le ha enviado, en este caso Dios. Así surgen los profetas como Jeremías, como Isaías y Ezequiel. Hemos escuchado parte de esa vocación de Ezequiel. Ezequiel fue un personaje peculiar. Le tocó vivir en el segundo destierro de Israel. Ya sabe que Israel tuvo 2 destierros. El más conocido es el que sabemos en Egipto, hasta que llegó Moisés y con Dios consiguió la liberación. Pero hubo otro destierro más breve en el tiempo, solamente unas pocas decenas de años. Fue en Babilonia, a unos 2.500 kilómetros de Israel, pero fue en poco tiempo. Ese destierro provocó una crisis muy grande en el pueblo de Israel. ¿Está o no está Dios con nosotros? Si está con nosotros, ¿por qué ha permitido que los babilonios arrasaran el templo de Jerusalén y nos llevaran deportados a Babilonia? Y en ese contexto Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, Dios sigue animando al pueblo, y lo hace con Ezequiel. Y le dice, al principio decía el texto, que Ezequiel sintió la presencia del Espíritu. Y Dios le envía y le dice, te mando a este pueblo. Es un pueblo un poco cabezota, es un pueblo de dura cerviz. Pero te hagan caso o no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Y es verdad, Ezequiel tuvo momentos, de gloria, pero también de fracaso. Pasan los años, pasan los siglos, San Pablo que también opta por anunciar, casi a la fuerza el mensaje de Jesucristo, porque se le aparece cuando iba a Damasco, y él mismo, en la carta que hemos escuchado a los Corintios, responde y dice que también, si se gloria de algo, no son de las cosas maravillosas que ha ido haciendo por Jesucristo, no alardea de las cosas maravillosas que gracias a él Dios ha podido actuar en el mundo.
Al contrario, decía el apóstol, presumo, si tengo que presumir de algo, son de mis debilidades, de mis dificultades. También se siente fracasado. Incluso hay un caso concreto. Está San Pablo predicando el Evangelio por aquella zona de lo que es Grecia, Turquía, Asia Menor. Llega a Atenas. En Atenas hace un discurso maravilloso. En una especie de plaza que había allí, el Areópago. Era un lugar donde la gente podía presentar su doctrina, su filosofía o su religión. Y hizo un mensaje precioso, un discurso maravilloso y un fracaso también maravilloso. Casi nadie le siguió, solo 2 personas. Se quedó un poco frustrado. Eso demuestra también las dificultades que supone anunciar a Jesucristo. De Ezequiel tenemos que aprender esa paciencia porque supo mantenerse constante. Y de San Pablo la humildad. Los 2 son mensajeros de Dios, portavoces de Dios. Uno profeta y otro apóstol. Pero sin duda el fracaso más grande nos llega en el Evangelio. Jesucristo llega a Nazaret, a sus paisanos, llega a la sinagoga un sábado y habla. Y la gente al principio se asombra de esa forma de hablar que tiene. Pero enseguida empezaron a decirle, pero si este es el hijo de carpintero, si este ha estado aquí en nuestras calles correteando como cualquier chiquillo, ¿cómo viene ahora con esa forma de hablar como que se la está dando? Y el propio Jesucristo decía en el Evangelio que se sorprendió, se extrañó de su falta de fe. Lo conocían y por eso no lo reconocieron. De ahí surge ese refrán que también Cristo lo decía en el propio Evangelio. Nadie es profeta en su tierra, porque muchas veces las propias dificultades surgen de la gente más cercana, Con toda esa experiencia es importante plantearse el tema del fracaso. Tenemos que reconocer que hoy nuestra sociedad no nos está educando para el fracaso, nos educan para el éxito, y es un fallo muy grande, porque fracasar es cotidiano. Pensemos, por ejemplo, voy a poner casos muy concretos, un gran jugador de baloncesto, Michael Jordan, que ha sido una leyenda del baloncesto, cuando era joven en su universidad, un entrenador le dijo, no tienes cualidades para ser jugador de baloncesto. Michael Jordan, que ha sido de los más grandes de ese deporte, ¿no? E incluso también tenemos, por ejemplo, el caso de Edison. Hasta conseguir inventar la bombilla, tuvo 999 fracasos. Alguien le dijo que había fracasado muchas veces, y él decía siempre, no he fracasado, he descubierto 999 formas de cómo no hacer una bombilla. Incluso otro ejemplo también muy concreto, Disney, el de Walt Disney, cuando quiso publicar unas cosas en un periódico de Estados Unidos, le dijeron que tenía poca imaginación. El autor de Blancanieves y la Cenicienta, en fin, lo que es Walt Disney. Y otro ejemplo también muy concreto, Harrison Ford, que es un gran actor, este personaje en un principio fue también despreciado y durante muchos años se convirtió en el actor más cotizado del cine americano y mundial. Es decir, que el fracaso nos acompaña en la vida. Lo importante, y tenemos que saber que el fracaso o nos hunde o puede servirnos de fortaleza para caminar. Jesucristo no fracasa. Fracasa, pero no es un fracasado. ¿Por qué? Porque tiene muy claro su horizonte, tiene muy claro a lo que aspira. Y por eso no le importa que en esas circunstancias tenga fracasos. Pero al final Cristo no ha fracasado. Al final no es un fracasado. Al final triunfó su mensaje. La prueba está en que nosotros lo seguimos a Él. La prueba está en que todavía sigue siendo un poco el motor de la humanidad, el horizonte al cual nos dirigimos, la meta de nuestra propia vida y de miles y miles y millones de personas en el mundo. Tuvo fracasos aparentes, pero a él le pasó como a él mismo se dijo en alguna ocasión: mi vida será como ese grano de trigo que para que dé cosecha tiene que pudrirse bajo tierra. Ese es Jesucristo. Por eso es importante, por un lado, aprendamos de nuestros fracasos. Muchas veces el fracaso es la antesala del éxito.
E incluso se puede decir que el fracaso es un éxito camuflado, que hace falta seguir escarbando para llegar a una buena meta. Sintámonos todos mensajeros, profetas, nunca nos cansemos de anunciar a Jesucristo, y aunque aparentemente a veces nuestra vida se sienta un fracaso, pensemos en esa parábola de grano de trigo, que a veces hay que perder para ganar. Con esa confianza, con ese deseo, invocaremos a nuestro Dios para sentirnos rodeados de la fuerza del Espíritu Santo.